Piensa en la última vez que te miraste al espejo. No me refiero a ese momento rápido en el que compruebas si tienes algo entre los dientes antes de salir por la puerta. Me refiero a ese instante en el que te detuviste de verdad, te miraste a los ojos y te preguntaste en silencio quién es la mujer que te devuelve la mirada. Porque hay una diferencia enorme entre existir y vivir, entre aguantar y florecer, entre sobrevivir cada día y convertirte en la versión de ti misma que siempre supiste que podías ser. Hoy vamos a hablar de eso. De esa mujer que llevas dentro y que a veces el mundo, las obligaciones, las decepciones y el cansancio se empeñan en silenciar. Vamos a hablar de 7 secretos que no aparecen en los libros de autoayuda que se venden en los aeropuertos. No son frases bonitas para poner en Instagram. No son consejos vacíos de alguien que nunca ha sufrido de verdad. Son principios profundos, forjados en la sabiduría milenaria de Oriente, en la filosofía estoica de Occidente y en la observación honesta de cómo funciona realmente la naturaleza humana cuando se enfrenta a sus propios límites. Quiero que sepas algo antes de que continuemos. El hecho de que estés aquí escuchando esto ya dice algo importante sobre ti. Significa que todavía no te has rendido, que todavía hay una parte de ti que cree que algo puede cambiar. Y esa parte tiene razón, porque la fortaleza no es algo que se tiene o no se tiene desde que se nace. La fortaleza es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, mañana a mañana. En Japón existe un concepto que me parece fascinante. Se llama kata, que podría traducirse como forma o patrón. Los maestros japoneses de artes marciales, de caligrafía, de ceremonia del té, enseñan que la excelencia no nace del talento innato, sino de la repetición consciente de los patrones correctos hasta que se convierten en naturaleza. Una mujer fuerte no es aquella que nunca llora, que nunca duda, que nunca siente miedo. Una mujer fuerte es aquella que ha encontrado sus propios kata, sus propios patrones internos, y los repite con tal constancia que eventualmente se convierten en quien es. Eso es lo que vamos a construir hoy juntas. No una versión perfecta e inalcanzable de ti misma, sino una versión más auténtica, más enraizada, más capaz de enfrentar lo que viene sin perder la paz interior que mereces. Antes de que sigamos, necesito pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Soy una mujer en construcción» y eso me hace poderosa. Escríbela ya, en este momento, antes de que el video siga avanzando y se te olvide. Sé que parece un detalle pequeño, pero hay algo profundamente transformador en el acto de declarar algo con tus propias palabras. Los antiguos samuráis sabían que las palabras pronunciadas en voz alta tienen un peso diferente al de los pensamientos que quedan guardados en silencio. Escríbela en los comentarios ahora. Luego seguimos. La primera cosa que quiero que entiendas, y que probablemente nadie te ha dicho con suficiente claridad, es que el sufrimiento que has vivido no te rompió, te esculpió. Hay una diferencia fundamental entre estas dos ideas y la mayor parte del tiempo el mundo moderno nos empuja hacia la primera interpretación porque es más dramática, porque vende mejor, porque nos convierte en víctimas que necesitan ser rescatadas. Pero la filosofía Zen tiene una perspectiva completamente distinta sobre el dolor y la adversidad. Existe en Japón una práctica artística llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de tirarla o de intentar ocultar las grietas, el artesano la rellena con polvo de oro. El resultado es un objeto que no esconde su historia de quiebres, sino que la celebra. Las grietas doradas no son cicatrices vergonzosas, son la prueba de que algo fue tan valioso que mereció ser reparado. Son la evidencia de una historia que otras piezas perfectas e intactas nunca podrán contar. Tú eres kintsugi. Cada decepción que atravesaste, cada relación que no funcionó como esperabas, cada mañana que te costó levantarte, cada vez que sonreíste aunque por dentro estabas destrozada, todo eso es el oro que rellena tus grietas. No eres una mujer rota, eres una mujer que tiene una historia y esa historia tiene más valor del que imaginas. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido mientras lidiaba con guerras, traiciones, la muerte de sus hijos y sus propias dudas internas,
escribió en sus meditaciones algo que llevo conmigo desde hace muchos años. Escribió que el obstáculo en el camino se convierte en el camino, no como metáfora poética, como instrucción práctica. La dificultad no es algo que debemos rodear, ignorar o superar para llegar al lugar donde empieza nuestra vida real. La dificultad es la vida real. Es el material con el que construimos nuestro carácter. ¿Cuántas veces has esperado que las cosas se calmaran para empezar a vivir de verdad? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma que cuando pasen estas dificultades, cuando los hijos crezcan, cuando la situación económica mejore, cuando esa relación termine o comience, entonces sí vas a empezar a ser la persona que quieres ser? Esa promesa que nos hacemos a nosotras mismas es una de las trampas más sofisticadas de la mente humana, porque las circunstancias perfectas nunca llegan. Siempre hay algo, siempre habrá algo. Y la mujer que espera el momento ideal para comenzar su transformación es la misma mujer que llega al final de su vida preguntándose ¿por qué nunca empezó? El primer secreto de una mujer fuerte y feliz es este. Ella no espera que la tormenta pase. Aprende a bailar bajo la lluvia, no como metáfora romántica, sino como decisión consciente de encontrar significado y movimiento incluso cuando las condiciones no son las que elegiría. Esto no significa ignorar el dolor, significa negarse a ser paralizada por él. En la tradición budista existe el concepto de dukkha, que se traduce frecuentemente como sufrimiento, pero que en realidad tiene un significado más matizado. Dukkha describe una especie de insatisfacción fundamental, una sensación de que las cosas no están del todo bien, que está presente en la vida humana de manera casi constante. Los maestros budistas no enseñan que debemos eliminar el dukkha porque saben que eso es imposible. Enseñan que debemos cambiar nuestra relación con él, aprender a observarlo sin fusionarnos con él, aprender a decir esto duele en lugar de yo soy el dolor. Esa distinción cambia todo. Cuando dices me siento sola, estás describiendo una experiencia temporal. Cuando dices soy una persona sola, estás declarando una identidad permanente. La fortaleza emocional no está en no sentir, está en saber que lo que sientes en este momento es una ola, no el océano entero. Piensa en las mujeres más poderosas que conoces. No me refiero necesariamente a las más exitosas en términos materiales. Me refiero a las que tienen algo en su presencia que transmite calma, claridad, una especie de ancla interior que no se mueve aunque el mundo a su alrededor esté temblando. ¿Qué tienen en común? Si las observas con atención, verás que todas ellas han aprendido a tener una relación diferente con sus propias emociones. No las suprimen, no las dramatizan, las observan, las reconocen y luego toman decisiones desde un lugar que está por encima de la reactividad emocional. En japonés existe una palabra hermosa para esto, ma. Es el espacio entre dos cosas, el silencio entre dos notas musicales, la pausa entre el estímulo y la respuesta. Los maestros orientales enseñan que en ese ma, en ese espacio de un instante, que a veces parece tan pequeño que ni siquiera existe, reside toda la libertad humana. Porque entre lo que nos pasa y lo que decidimos hacer siempre hay un espacio. Y ese espacio, por pequeño que sea, es el espacio donde vive nuestra dignidad. Una mujer fuerte no es aquella que no se enoja, es aquella que ha ensanchado su ma, que ha aprendido a hacer ese espacio más grande, a habitarlo con conciencia antes de responder, que sabe que la reacción inmediata raramente es la más sabia y que el silencio de un segundo puede ser más poderoso que una hora de palabras. Quiero que hagamos un ejercicio mental juntas. Piensa en la última vez que reaccionaste de una manera de la que después te arrepentiste. Quizás fue en una discusión con alguien que amas. Quizás fue contigo misma, en esa voz interior que a veces es más cruel contigo que cualquier enemigo externo podría serlo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que algo te afectó y el momento en que reaccionaste? Probablemente fue instantáneo. La emoción llegó y tú te montaste en ella sin darte cuenta, como alguien que se sube a un caballo desbocado y solo cuando ya van a toda velocidad se pregunta a dónde van. Ensanchar el mano es algo que ocurre de un día para otro, es una práctica,
pero es una práctica que cambia absolutamente todo. Porque cuando aprendes a vivir en ese espacio, cuando aprendes a decir, espera, observa, elige, antes de responder, tu vida entera empieza a tomar una forma diferente. Las relaciones cambian, la manera en que te tratas a ti misma cambia, la calidad de tus decisiones cambia. Y aquí es donde entra algo que me parece crucial entender. La fortaleza que buscamos no es una fortaleza que viene de fuera. No es la aprobación de los demás, no es el reconocimiento externo, no es haber alcanzado cierta posición o cierto nivel de éxito. La fortaleza real, la que no se puede quitar, es la que construyes en tu interior, en ese espacio silencioso donde tú y tú misma se encuentran cada noche antes de dormir. El filósofo estoico Epicteto nació como esclavo, literalmente no tenía nada. Su amo en cierta ocasión le rompió una pierna deliberadamente mientras él observaba sin cambiar su expresión. Cuando el amo le preguntó si no sentía dolor, Epicteto respondió simplemente que sí, que sentía el dolor, pero que el dolor no lo poseía. Esa distinción que hizo un esclavo romano hace 2000 años es uno de los principios más liberadores que he encontrado en décadas de estudio de la filosofía. Sentir no es lo mismo que ser controlado por lo que se siente. Ahora bien, quiero ser honesta contigo. No te voy a decir que todo esto es fácil. No te voy a prometer que si sigues estos 7 secretos, tu vida va a convertirse en algo parecido a un anuncio de perfume, todo luz y flores y sonrisas perfectas. La realidad es que construir fortaleza interna es un trabajo profundo, a veces incómodo, que requiere mirar partes de ti misma que has preferido no ver, pero también es el trabajo más gratificante que existe, porque sus frutos son los únicos que nadie puede quitarte. Hablemos ahora del segundo secreto. Y este es uno que va a incomodar a algunas porque va en contra de algo que muchas mujeres hemos recibido como si fuera una virtud, la necesidad de agradar a todos. Existe en la cultura de muchas sociedades, especialmente latinoamericanas, una presión enorme sobre la mujer para que sea buena con todos, para que sea comprensiva, flexible, disponible, para que ponga las necesidades de los demás por encima de las propias, para que aguante, que no proteste, que sonría aunque esté muriendo por dentro. Esta presión viene de muchos lugares: la familia, la religión mal interpretada, las expectativas culturales, los medios de comunicación. Y el resultado de décadas de vivir bajo esa presión es a veces una mujer que no sabe quién es cuando no está haciendo lo que alguien más necesita que sea. El segundo secreto de una mujer fuerte y feliz es aprender la diferencia entre ser buena persona y ser una alfombra. Y esto requiere entender un concepto que en japonés se llama Jiko wo Mamoru, que significa proteger el propio ser, no desde el egoísmo, sino desde la comprensión profunda de que una vasija vacía no puede dar agua, que una mujer agotada no puede dar amor de verdad, que alguien que se ha perdido a sí misma no tiene nada genuino que ofrecer a nadie. Los japoneses tienen un proverbio antiguo que dice que incluso el árbol más generoso necesita raíces profundas para poder dar sombra. Puede ser generosa, puede ser amorosa, puede ser una presencia que nutre y da y contribuye de maneras hermosas al mundo que te rodea. Pero solo si tienes raíces, solo si hay algo en ti que está nutrido, anclado, presente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, sin que hubiera una razón productiva detrás? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin el teléfono, sin la televisión, sin una lista de pendientes y simplemente estuviste contigo misma? Para muchas mujeres la respuesta honesta es que no recuerdan. Y eso es una señal de alarma, porque el abandono de una misma no siempre llega como una decisión consciente. La mayoría de las veces llega disfrazado de responsabilidad, de amor por los demás, de esa voz que dice: no puedo tomar tiempo para mí porque hay tanto que hacer. Déjame contarte algo que observé hace muchos años en un viaje a Japón. Visitaba un jardín zen en Kioto, uno de esos lugares donde el silencio tiene una textura propia. El monje que cuidaba el jardín lo rastrillaba con una precisión que parecía meditación en movimiento. Le pregunté cuánto tiempo dedicaba cada día al jardín. Me respondió que varias horas. Luego le pregunté
si no se sentía culpable por pasar tanto tiempo en el jardín mientras había tantas otras cosas que podría estar haciendo. Me miró con una tranquilidad que no era frialdad sino profundidad y me dijo algo que no he olvidado. Un jardín descuidado no puede mostrarle a nadie lo que es la paz. Tú eres ese jardín y necesitas que alguien lo cuide y esa alguien eres tú. Pero cuidarse a una misma no significa simplemente hacerse las uñas o comprarse algo bonito, aunque nada de eso está mal. Significa algo mucho más profundo. Significa conocerse. Significa saber qué te da energía y qué te la quita. Significa ser capaz de decir no sin que ese no lleve un peso de culpa insoportable. Significa entender que tus límites no son muros que construyes para mantener a los demás fuera, sino puentes que defines para establecer cómo quieres que sea la relación entre tu mundo interior y el mundo exterior. Por cierto, si estás viendo este video y sientes que lo que estamos hablando te toca en un lugar que no esperabas, quiero que sepas que en la descripción del video tienes acceso a los ebooks que hemos preparado para acompañar estas reflexiones. Son materiales que van mucho más profundo que lo que podemos cubrir aquí con ejercicios prácticos, reflexiones guiadas y herramientas concretas para que lo que escuchas en estos videos se convierta en transformación real en tu vida cotidiana. Muchas mujeres nos escriben diciéndonos que esos ebooks fueron el primer espacio en su vida donde sintieron que alguien las veía de verdad. Están en la descripción. Cuando termines el video, échales un vistazo. Volvamos a lo que estábamos hablando. Porque quiero ir más profundo en este tema de los límites, que es uno de los que más confusión genera y que más impacto tiene en la vida de una mujer. En la cultura en que muchas de nosotras crecimos, los límites se enseñaron como una forma de egoísmo. Se nos dijo de 1000 maneras distintas que poner nuestras propias necesidades en la ecuación era una señal de falta de amor, de ingratitud, de orgullo. Y el resultado de esa enseñanza es una generación de mujeres que saben perfectamente qué necesitan los demás, pero han perdido completamente el contacto con lo que necesitan ellas mismas. Epicteto, a quien ya mencionamos, también decía que la libertad no viene de obtener lo que queremos, sino de aprender qué es genuinamente nuestro y qué no lo es, lo que depende de nosotras y lo que no depende de nosotras. Esa distinción es la base de toda serenidad interior. Porque cuando intentas controlar lo que no puedes controlar, que es básicamente todo lo que está fuera de ti, te condenas a una angustia que nunca termina. Pero cuando aprendes a enfocarte con toda tu energía en lo que sí depende de ti, que es tu perspectiva, tu respuesta, tu actitud, tus decisiones, tu cuidado de ti misma, descubres que tienes mucho más poder del que creías. Esto se conecta directamente con la manera en que una mujer fuerte relaciona con la aprobación externa. Una de las trampas más comunes y más dolorosas en las que podemos caer es construir nuestra identidad sobre lo que los demás piensan de nosotras. Si me alaban, me siento bien. Si me critican, me desmorono. Si me ignoran, me pregunto qué hice mal. Toda la arquitectura de cómo me siento en un día determinado está construida sobre la arena de los juicios ajenos. Y esa es una construcción que no puede mantenerse de pie. El tercer secreto de una mujer fuerte y feliz es construir una identidad que no dependa de la aprobación exterior. Esto no significa volverse indiferente a los demás ni dejar de valorar las relaciones. Significa encontrar dentro de ti misma una fuente de validación que exista independientemente de lo que el mundo diga sobre ti. Los japoneses llaman a esto Hibun Rashisa, que podría traducirse como la esencia de ser uno mismo. Es esa parte de ti que permanece cuando todo lo externo se quita, cuando no tienes el título, la relación, los logros, la apariencia. ¿Quién eres entonces? Esta es una de las preguntas más importantes que una mujer puede hacerse y también una de las más incómodas, porque muchas de nosotras hemos construido nuestra identidad sobre cosas que no son realmente nosotras. Soy la madre de, soy la esposa de, soy la que tiene ese trabajo, esa casa, ese cuerpo, esa historia. Y cuando alguna de esas cosas cambia, como inevitablemente ocurre porque la vida cambia siempre, sentimos que nos hemos perdido,
que ya no sabemos quiénes somos. Hay un cuento zen que me gusta mucho. Una estudiante llega ante un maestro y le dice que quiere encontrar su verdadero yo. El maestro la mira y le pregunta, ¿quién pregunta? Ella no sabe qué responder. El maestro le dice que esa confusión, ese momento en que no sabe qué responder, es el lugar desde donde puede comenzar a buscar de verdad. Porque el verdadero yo no es una respuesta que se da con palabras. Es algo que se experimenta cuando todas las capas de la identidad construida se van quitando, una por una, hasta que queda algo que no puede quitarse porque no fue puesto. ¿Cuáles son las capas de identidad que llevas puestas? ¿Cuáles son tuyas de verdad y cuáles te las pusieron otros? ¿Cuántas creencias sobre lo que puedes y no puedes hacer, sobre lo que mereces y no mereces, sobre quién se supone que debes ser, no nacieron en ti, sino que te las instalaron sin que te dieras cuenta? Una de las formas más poderosas de construir una identidad sólida que no dependa de la aprobación externa es desarrollar lo que los filósofos llaman integridad, que no es simplemente honestidad, sino algo más preciso. Congruencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Una mujer íntegra en este sentido no es perfecta. Comete errores, cambia de opinión, aprende, pero hay un hilo conductor en ella, una coherencia interna que hace que ella misma pueda confiar en sí misma. Y cuando puedes confiar en ti misma, la opinión de los demás pierde ese poder de hacerte o deshacerte que a veces tiene. Esto nos lleva al cuarto secreto. Y este es uno que tiene que ver con algo muy concreto y muy práctico, aunque su origen sea profundamente filosófico: la relación de una mujer fuerte con el tiempo. Vivimos en una era de urgencia constante. El mundo nos dice que debemos hacer más rápido, en menos tiempo. Las redes sociales nos muestran a mujeres que parecen tenerlo todo y hacerlo todo al mismo tiempo. Criar hijos perfectos, tener una carrera brillante, mantener una relación apasionada, cultivar un cuerpo envidiable, viajar, crecer espiritualmente, cocinar de manera saludable y, por supuesto, publicarlo todo con una estética impecable. El resultado de comparar nuestra realidad interior con la fachada exterior de los demás es una sensación permanente de insuficiencia, de que algo está mal con nosotras porque no podemos con todo. En japonés existe el concepto de Ichigo Ichie, que significa este momento, esta vez, y que describe la comprensión de que cada momento es único e irrepetible. No existe otro momento exactamente igual a este. Y cuando lo dejamos pasar corriendo hacia el siguiente o preocupadas por el anterior, lo perdemos para siempre. Los maestros zen no enseñaban esto como una idea abstracta, lo enseñaban como una práctica de vida. La manera de beber el té, la manera de doblar una tela, la manera de escuchar la lluvia, todo podía ser un acto de presencia completa o de ausencia total. El cuarto secreto de una mujer fuerte y feliz es aprender a estar donde está completamente, con toda su atención, su energía, su presencia. Esto no significa que no planifique el futuro, significa que no vive en el futuro a costa de perderse el presente. No significa que no aprenda del pasado. Significa que no vive en el pasado a costa de perderse ahora. Hay algo que los neurocientíficos han confirmado en los últimos años y que los sabios orientales ya sabían hace siglos. La mente que divaga es una mente que sufre. Los estudios muestran que cuando nuestra atención no está en lo que estamos haciendo, sino en otro lugar, sea el pasado, el futuro, o simplemente en una cadena de pensamientos sin relación con el momento presente, nuestros niveles de bienestar disminuyen significativamente. No importa si la actividad que estamos haciendo es placentera o no. Lo que importa es si estamos realmente en ella. Una mujer que aprende a estar presente descubre que su vida tiene una riqueza que antes no podía percibir. Porque la riqueza de la vida no está en la cantidad de cosas que ocurren, sino en la profundidad con que se viven las que ocurren. Un café con una amiga que se siente de verdad puede nutrir el alma más que un viaje al otro lado del mundo que se hace con la mente en otro lugar. Pero también quiero hablar de algo que tiene que ver con el tiempo, en un sentido diferente. Y es la relación que una mujer fuerte tiene con la paciencia, con el proceso, con la idea de que las cosas más valiosas de la vida no crecen en una semana. En Japón existe el arte de cultivar bonsái, un árbol
que puede vivir cientos de años y que se moldea con paciencia, con atención constante, con pequeñas intervenciones que a veces parecen insignificantes, pero que a lo largo de décadas crean algo de una belleza extraordinaria. No hay manera de apurar un bonsái. No puedes tirar de las ramas para que crezcan más rápido. Si lo haces, las rompes. Solo puedes hacer lo que te corresponde en cada momento y confiar en el proceso. Tu transformación es un bonsái. No es un microondas. No se puede acelerar más allá de lo que la naturaleza de las cosas permite. Y la mujer que entiende esto, que deja de exigirse resultados inmediatos y empieza a confiar en la acumulación de pequeñas decisiones correctas tomadas día tras día, esa mujer está construyendo algo que durará. La impaciencia es una de las formas más sutiles de no confiar en una misma. Cuando te dices a ti misma que si no ves cambios rápidos es porque no estás progresando, estás ignorando todo el trabajo invisible que ocurre bajo la superficie. Un árbol pasa meses, a veces años, desarrollando sus raíces antes de que nadie pueda ver nada por encima del suelo. El que mira desde afuera podría pensar que no está pasando nada, pero bajo la tierra está ocurriendo algo extraordinario. Ahora hablemos del quinto secreto. Y este es probablemente el que más puede transformar la calidad de las relaciones de una mujer y por tanto la calidad de su vida entera, porque los seres humanos somos animales sociales. La calidad de nuestras relaciones determina en gran medida la calidad de nuestra existencia. El quinto secreto tiene que ver con algo que se llama en japonés amae, pero que voy a enfocar desde un ángulo específico. Aprender a relacionarse desde la plenitud y no desde la carencia. Hay dos maneras fundamentalmente distintas de entrar en una relación. La primera es entrar buscando que la otra persona llene algo que te falta, que te haga sentir completa, valiosa, amada, segura, que te dé lo que no has podido darte a ti misma. Esta es la manera en que muchas de nosotras aprendimos a relacionarnos porque nadie nos enseñó otra forma. Y el resultado de relacionarnos desde este lugar de carencia es que nuestras relaciones se convierten en transacciones. Yo te doy para que tú me des, o se convierten en dependencias. Yo no puedo estar bien sin ti, o se convierten en luchas de poder. Si tú no me das lo que necesito, me protejo atacando o alejándome. La segunda manera de entrar en una relación es desde la plenitud. Esto no significa que ya tienes todo y no necesitas nada de los demás. Significa que tienes una fuente interna de bienestar que no depende exclusivamente de que alguien externo la alimente. Significa que eliges la relación, no que la necesitas para sobrevivir emocionalmente. Y esa diferencia, por sutil que parezca, cambia completamente la dinámica de lo que construyes con los demás. En la filosofía estoica, esto se expresa como lo que Séneca llamaba contentus, que podría traducirse como una satisfacción que viene del interior. Séneca vivía en Roma, en la corte del emperador Nerón, rodeado de toda la riqueza y el poder imaginables. Y escribía cartas diciéndole a su amigo Lucilio que había aprendido que la serenidad no estaba en ninguno de esos elementos externos, sino en la capacidad de encontrar en su interior un lugar que no dependiera de las circunstancias. Una mujer que ha encontrado ese lugar en sí misma puede amar profundamente sin perder su centro. Puede dar generosamente sin vaciarse. Puede conectar con otros sin disolverse en ellos. Esto también tiene que ver con algo muy importante, que es el tipo de personas que una mujer fuerte decide tener cerca. Porque no todas las relaciones nos nutren. Algunas nos drenan, algunas nos hacen pequeñas, algunas nos mantienen ancladas en versiones de nosotras mismas que ya hemos superado. Los japoneses tienen un dicho que dice que convivir con quien no resuena contigo es como caminar con un zapato que no es de tu talla. Cada paso duele un poco más de lo necesario. No hay drama en esto, no hay juicio, simplemente hay una observación honesta de que no todas las conexiones humanas son igualmente nutritivas. Y una mujer fuerte, con tiempo, aprende a distinguir entre las relaciones que la hacen crecer y las que la mantienen estancada. Esto no significa cortar a todo el mundo y quedarse sola. Significa ser más consciente de con quién compartes tu energía, tu tiempo, tu atención. Significa
elegir rodearse de personas cuya presencia te recuerda lo mejor de ti misma en lugar de lo peor. Significa hacer ese inventario honesto de las relaciones en tu vida y preguntarte, ¿esta persona me ve, me nutre, me permite ser quien soy o siento que tengo que ser otra persona cuando estoy con ella? Y aquí hay algo que puede ser difícil de escuchar, pero que me parece necesario decir. A veces las relaciones más complicadas, las que más nos drenan, las que más nos hacen pequeñas, son las más difíciles de cambiar precisamente porque son con las personas que amamos más, con la familia, con la pareja, con la mejor amiga de toda la vida. Y no existe una fórmula mágica para eso. No existe un secreto que haga que todo sea fácil y sin dolor. Pero lo que sí existe es la posibilidad de cambiar tu parte en esas dinámicas, de dejar de responder de la manera que siempre respondiste, de abrir un espacio diferente en esas relaciones que quizás, con tiempo y paciencia, permita que algo nuevo pueda crecer. Antes de continuar con los siguientes secretos, quiero recordarte de nuevo que en la descripción de este video tienes los ebooks donde profundizamos en todo esto con mucho más detalle. Hay un material específico sobre relaciones desde la plenitud que muchas mujeres nos han dicho que fue lo primero que las ayudó a entender por qué repetían siempre los mismos patrones en sus relaciones. Si sientes que ese es un tema que te toca, búscalo en la descripción. Vale cada minuto que le dediques. El sexto secreto es uno que toca un área que muchas mujeres encuentran especialmente difícil: la relación con los propios errores y el fracaso. En la cultura occidental, especialmente en las últimas décadas, hay una obsesión particular con el éxito, la productividad, el rendimiento, y en ese contexto el error se convierte en una amenaza, en algo que debemos evitar a cualquier costo. Y cuando inevitablemente ocurre, como ocurre en toda vida humana, lo vivimos con una mezcla de vergüenza, autocrítica y a veces parálisis que nos impide aprender de él y seguir adelante. La filosofía oriental tiene una perspectiva radicalmente diferente. En el Zen existe el concepto de Shoshin, que significa mente de principiante. Es la mente que se acerca a cada experiencia, incluso a las familiares, como si fuera la primera vez. Con curiosidad, con apertura, sin el peso de las expectativas previas. Y desde esa mente, el error no es un fracaso, es información. Es un maestro disfrazado de tropiezo. Los maestros del Aikido, la antigua arte marcial japonesa, enseñan que la caída es parte fundamental de la práctica. No se aprende a no caer, se aprende a caer bien. Se aprende a rodar en lugar de golpear. Y la consecuencia de aprender a caer bien es que el miedo a la caída disminuye. Puedes moverte con más libertad, con más osadía, porque ya no te paraliza el riesgo de que algo salga mal. El sexto secreto de una mujer fuerte y feliz es aprender a fallar con gracia. No porque los errores sean irrelevantes, sino porque la manera en que te relacionas con tus propios errores determina si puedes crecer a partir de ellos o si te quedas atascada en el peso de la culpa y la vergüenza. Hay una distinción que me parece crucial hacer aquí y que Kristin Neff, investigadora de la Universidad de Texas, ha explorado de manera extensa: la diferencia entre autocrítica y autocompasión. La autocrítica, que muchas mujeres han aprendido a usar como herramienta de motivación, en realidad funciona exactamente al revés de lo que promete. Nos hace más vulnerables al fracaso, no menos. Nos hace más rígidas, más miedosas, menos capaces de tomar riesgos. Porque cuando el costo de fallar es recibir una tormenta de crítica interna, la mente aprende a evitar situaciones donde el fracaso es posible. Y evitar situaciones donde el fracaso es posible significa evitar prácticamente todas las situaciones donde el crecimiento es posible. La autocompasión, que no debe confundirse con la autoindulgencia o con simplemente excusar todo lo que hacemos, funciona de manera completamente diferente. La autocompasión dice: me equivoqué, esto duele, y me trato con la misma amabilidad que le ofrecería a una amiga en la misma situación.
Esa pequeña diferencia en el diálogo interno crea un espacio donde el error puede ser reconocido, analizado y usado como material de aprendizaje sin que te destruya en el proceso. Piensa en cómo le hablarías a una amiga querida que acaba de cometer un error. Probablemente no le dirías: ¿cómo pudiste ser tan estúpida? No sirves para nada, lo arruinas todo. Le dirías algo mucho más amable. Le dirías que los errores son parte de la vida, que lo que importa es lo que aprendes, que una equivocación no define quién eres. ¿Por qué te mereces menos de ti misma de lo que le ofreces a tu mejor amiga? Esta pregunta es una que invito a que te hagas en serio, porque la respuesta revela mucho sobre las creencias que tienes sobre tu propio valor, sobre si crees que mereces ser tratada con amabilidad, sobre si en algún nivel has aceptado la idea de que el sufrimiento es lo que mereces. No lo es, nunca lo ha sido. Y una de las cosas más radicalmente transformadoras que puede hacer una mujer es decidir de manera consciente y repetida hasta que se convierta en costumbre, tratarse a sí misma con la misma compasión que ofrecería a alguien que ama. Existe en la tradición budista una práctica llamada metta, que se traduce como amor bondadoso. En su forma más simple es la práctica de enviar activamente deseos de bienestar primero a uno mismo, luego a los seres queridos, luego a los conocidos, luego a los desconocidos, luego incluso a los que nos han causado daño. Pero el primer paso, el que muchas personas encuentran más difícil, es enviarse ese amor bondadoso a uno mismo. Porque hemos aprendido que amarse a uno mismo es egoísmo. Y en cambio nos resulta mucho más fácil ser generosas con los demás que con nosotras mismas. El metta no pide que te conviertas en tu propia fan incondicional que ignora sus defectos. Pide que te desees bien, que quieras para ti misma lo que le desearías a alguien que amas, que tu éxito, tu paz, tu bienestar sean también cosas que tú misma te deseas activamente, no cosas que esperas merecer algún día si consigues ser suficientemente perfecta. Porque esa idea de que el amor propio hay que ganárselo es una de las ideas más dañinas que existen. El amor propio no se gana, se practica, se elige, se decide en cada pequeño acto de la vida cotidiana, en el descanso que te permites aunque haya pendientes, en la comida que escoges porque tu cuerpo lo merece, en el límite que pones aunque sea incómodo, en la voz interna que eliges para hablarte cuando nadie más puede escuchar. Vamos ahora al séptimo y último secreto. Y quiero dedicarle especial atención porque creo que es el que más potencial tiene de cambiar no solo cómo te sientes, sino el rumbo completo de tu vida. El séptimo secreto tiene que ver con el propósito y más específicamente con encontrar tu propio Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que se ha vuelto famosa en Occidente en los últimos años, aunque muchas veces se simplifica de manera que le quita profundidad. Ikigai se traduce frecuentemente como razón de ser, pero en su sentido original es mucho más sutil. Es esa cosa pequeña o grande que hace que valga la pena levantarse por la mañana, que da sabor al tiempo, que convierte los días en una historia con sentido. Los investigadores que han estudiado las llamadas zonas azules, esas regiones del mundo donde la gente vive más y mejor, han encontrado que Okinawa, en Japón, es una de ellas. Y uno de los factores que más consistentemente aparece entre los ancianos okinawenses que llegan a los 100 años con vitalidad y alegría es que tienen un Ikigai claramente definido. No necesariamente un propósito grandioso o heroico. A veces es cuidar el jardín, a veces es enseñar a los nietos, a veces es perfeccionar una receta. Lo que importa no es la escala del propósito, sino la autenticidad de la conexión con él. ¿Cuál es tu Ikigai? Esta es una pregunta que muchas mujeres nunca se han hecho, no porque no les importe, sino porque el ritmo de la vida cotidiana raramente deja espacio para preguntas tan grandes. Entre las obligaciones, las demandas de los demás, el cansancio y la rutina, la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Queda guardada en un cajón que nunca se abre. Pero esa pregunta no desaparece por no hacerse. Simplemente se transforma en un ruido de fondo, en esa sensación vaga de que algo falta, de que la vida podría ser más, de que hay algo que estás llamada a hacer o ser o experimentar que todavía no has alcanzado. Esa sensación no es un defecto,
es una brújula, es tu naturaleza más profunda señalándote hacia algo que importa. Encontrar el Ikigai no es un proceso de un momento, es una exploración que a veces toma años. Pero hay algunas preguntas que pueden orientar esa exploración. La primera, ¿qué es lo que haces cuando pierdes la noción del tiempo? ¿Qué actividad te sumerge de tal manera que cuando miras el reloj no puedes creer cuánto ha pasado? La segunda, ¿qué tipo de ayuda ofreces naturalmente sin que te lo pidan porque algo en ti quiere dar eso? La tercera, ¿de qué hablas con tal pasión que la gente que te rodea empieza a contagiarse de esa energía aunque no le interese el tema? La cuarta, ¿qué te importa tanto que te duele cuando ves que no está funcionando como debería en el mundo? Estas preguntas, cuando se responden honestamente, van dibujando un mapa. No un mapa perfecto ni definitivo, pero un mapa que es más genuinamente tuyo de lo que podría serlo cualquier plan de vida diseñado por otra persona. Y aquí quiero decir algo importante. Tu propósito no tiene que ser grande en el sentido que el mundo llama grande. No tienes que ser presidenta de algo, ni publicar un libro, ni cambiar el mundo de manera que todo el mundo lo vea. Tu propósito puede ser criar a tus hijos con una presencia y una conciencia que cambie la manera en que ellos vivirán y criarán a los suyos. Tu propósito puede ser la amiga que siempre tiene la palabra exacta que alguien necesita escuchar. Tu propósito puede ser crear belleza en los lugares pequeños de la vida cotidiana. Tu propósito puede ser aprender, crecer, expandirte y compartir lo que aprendiste con las personas que tienes cerca. El propósito no está necesariamente en el escenario grande. El propósito está en la autenticidad con que habitas lo que haces. Pero también quiero hablar de algo más específico dentro de este secreto del propósito. Y es la relación que una mujer fuerte y feliz tiene con sus propios sueños, con esa voz interior que a veces dice, esto es posible aunque todo lo demás diga que no. Uno de los mayores ladrones de propósito en la vida de una mujer es el peso de las voces externas que desde muy temprano le fueron diciendo qué era realista y qué no lo era. La familia bien intencionada que decía, sé práctica. La sociedad que decía, eso no es para ti. Las experiencias previas de fracaso que se convirtieron en evidencia de que no debía intentarlo de nuevo. Y el resultado de todas esas voces acumuladas es a veces una mujer que ha aprendido a soñar en pequeño, a pedir poco, a esperar lo mínimo para no decepcionarse. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la vida se hace corta cuando no encontramos en ella algo por lo cual vivirla con plenitud. Una mujer que ha abandonado sus sueños no necesariamente es infeliz de manera obvia. Puede funcionar, puede cumplir con sus responsabilidades, puede tener una vida que desde afuera parece estar bien, pero hay algo en sus ojos que se ha apagado, una luz que estaba ahí antes y que ya no está. Y ella lo sabe, aunque no lo diga en voz alta, aunque ni siquiera se lo diga a sí misma porque duele demasiado. No quiero eso para ti, no por ti, sino contigo, porque el trabajo de recuperar esa luz no lo puede hacer nadie en tu lugar, pero tampoco tienes que hacerlo sola. Antes de que pasemos a la última parte de este video, te recuerdo que en la descripción tienes los ebooks con los que profundizamos todo esto. El que trabajamos sobre propósito e Ikigai tiene ejercicios concretos que te van guiando paso a paso en ese proceso de descubrir qué te mueve de verdad. No es magia, es trabajo honesto y guiado. Pero es el tipo de trabajo que cambia la vida. Están en la descripción. Cuando termines de ver el video, ve a buscarlos. Ahora quiero hablar de algo que une todos estos 7 secretos, porque no son 7 cosas separadas y desconectadas. Son 7 facetas del mismo diamante. Y lo que las une es algo que en japonés se llama makoto, que podría traducirse como sinceridad o autenticidad, pero que en realidad va más allá de esas palabras. Makoto es vivir en acuerdo con lo que realmente eres. No con la versión de ti misma que el mundo espera, no con la versión que tu historia te convenció de que eras, no con la versión que aparece en las redes sociales, la versión que está ahí cuando todo lo demás se quita, cuando estás sola, en silencio, y no tienes que presentarle nada a nadie. Esa es la versión desde la que construye su vida una mujer fuerte y feliz. No desde el miedo a lo que pensarán. No desde la necesidad de ser amada a cualquier costo. No desde la herida que le dijeron que era su identidad.
sino desde ese lugar profundo que sabe, aunque a veces no pueda explicar por qué, que hay más, que puede más, que merece más. La fortaleza que estamos hablando hoy no es la fortaleza de la armadura, no es la de no sentir, no es la de no necesitar. Esa fortaleza es frágil porque depende de mantener algo que en algún momento inevitablemente se rompe. La fortaleza real es la del árbol de raíces profundas. Puede doblarse en la tormenta, puede perder hojas, pero no se arranca, porque lo que lo sostiene no está en la superficie, está en lo profundo. Y esas raíces se construyen exactamente con lo que hemos estado hablando hoy. Con la decisión de no esperar a que las condiciones sean perfectas para empezar a vivir, con el cuidado honesto de una misma, con una identidad que no dependa de la aprobación externa, con la presencia completa en el momento que se vive, con las relaciones que nutren, con la compasión propia ante los errores, con el propósito que orienta los días. Déjame profundizar ahora en algo que creo que es uno de los desafíos más específicos de las mujeres de nuestra época. Vivimos en un tiempo en que por primera vez en la historia las mujeres tienen más libertad que nunca para elegir el tipo de vida que quieren vivir. Más acceso a la educación, al trabajo, a los espacios públicos y de poder que en cualquier generación anterior. Y eso es algo extraordinario que debemos celebrar y proteger. Pero junto con esa libertad viene una presión nueva que nuestras abuelas no tenían. La presión de serlo todo al mismo tiempo. De ser la madre perfecta y la profesional brillante y la pareja apasionada y la amiga disponible y la mujer que se cuida y la que tiene impacto en el mundo. La presión de no fallar en ninguno de esos frentes porque todas las opciones están disponibles y por tanto elegir entre ellas se siente como fracasar en las que no eliges. Esta es una trampa nueva, pero tiene raíces antiguas. Y tiene que ver con algo que los griegos llamaban pleonexi, que podría traducirse como el deseo de tener siempre más, de nunca estar satisfecho con lo que es. En su forma moderna, la pleonexi no se manifiesta tanto como avaricia material, sino como la incapacidad de elegir sin lamentar lo que se deja atrás. La incapacidad de decir esto es suficiente, esto es bueno, esto es mío y lo abrazo completamente. Una mujer fuerte y feliz aprende a elegir. Y aprender a elegir significa aprender a renunciar, porque la vida tiene límites reales. El tiempo es finito, la energía es finita, la atención es finita. Y pretender que podemos expandirnos infinitamente en todas las direcciones al mismo tiempo no es ambición, es una forma de no elegir de verdad. De vivir en la ilusión de que si esperamos un poco más tendremos todo sin sacrificar nada. Los maestros Zen enseñan que la plenitud no viene de tener todo, sino de estar completamente en lo que se tiene. Eso no significa conformismo, significa presencia. Significa que cuando estás con tus hijos, estás con tus hijos. Cuando trabajas, trabajas. Cuando descansas, descansas. Cuando amas, amas. Sin la mitad de la atención siempre puesta en otro lugar. En lo que deberías estar haciendo en cambio, en lo que estás dejando de hacer, en lo que podrías tener si las cosas fueran diferentes. Existe un ritual en la ceremonia del té japonesa que me parece profundamente sabio. Antes de entrar en el espacio de la ceremonia, hay una serie de actos que preparan la mente para lo que va a ocurrir. Se lava, se deja el ruido afuera, se entra por una puerta pequeña que requiere agacharse, un gesto físico que simboliza la entrada en un estado de humildad y presencia. Todo esto antes de que la ceremonia siquiera comience. Porque los maestros japoneses entendían que la calidad de cualquier experiencia está determinada en gran parte por la calidad de la atención que traes a ella. ¿Con qué calidad de atención estás viviendo tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, lo que fuera, con tu atención completamente en ello? No dividida entre la pantalla, los pendientes, la lista de lo que sigue. Completamente presente. Esto no requiere meditación formal, aunque la meditación ayuda. Requiere simplemente la práctica consciente de volver. Cada vez que tu mente se va, notarlo sin juzgarte y volver. A lo que está frente a ti, a la persona que tienes delante, al momento que está ocurriendo ahora. Esa práctica, repetida miles de veces, cambia literalmente la estructura del cerebro, cambia la capacidad de disfrutar, cambia la profundidad con que se experimentan las cosas.
cambia la calidad de la presencia que puedes ofrecer a los demás. Quiero hablar ahora de algo que me parece que está muy relacionado con la fortaleza de una mujer y que raramente se menciona con suficiente honestidad, la relación de una mujer fuerte con su propio cuerpo. En nuestra cultura existe una relación profundamente complicada con el cuerpo femenino. Por un lado, se lo sobreexpone, se lo convierte en objeto de miradas ajenas, en instrumento de venta, en medida de valor. Por el otro, se lo juzga constantemente. Demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado viejo, demasiado marcado por la vida que ha vivido. El resultado para muchas mujeres es una especie de guerra silenciosa con su propio cuerpo. Una sensación de habitar algo que no del todo pertenece, que no termina de estar bien como está. En la filosofía del taoísmo hay un concepto que se llama Zi-Ran, que significa naturalidad, las cosas en su estado más natural, sin forzar, sin restringir, sin alterar más allá de lo necesario. El cuerpo de una mujer, especialmente uno que ha dado vida, que ha trabajado, que ha amado, que ha enfermado y sanado, que ha cargado con el peso de años vividos de verdad, ese cuerpo no es un proyecto inacabado, es una obra de arte en proceso y merece ser habitado con respeto, con gratitud, con una presencia que lo reconozca como aliado y no como enemigo. Esto no significa ignorar la salud o no cuidarse, significa hacer la diferencia entre cuidar el cuerpo desde el amor y atacarlo desde el odio. Las decisiones que se toman desde el amor al cuerpo, moverse porque se disfruta y porque da energía, comer de manera que nutre y satisface, descansar porque el cuerpo lo necesita, crean un círculo virtuoso. Las decisiones que se toman desde el odio, restringir porque se odia cómo se ve, moverse para castigarse, tratar el cuerpo como un obstáculo que hay que corregir, crean exactamente el patrón contrario. Una mujer fuerte no necesariamente tiene el cuerpo que las revistas llaman perfecto. Tiene un cuerpo que está presente, que está vivo, que está habitado por alguien que lo conoce y lo respeta. Y esa presencia, ese respeto, irradia algo que va mucho más allá de cualquier aspecto físico particular. Hablemos ahora de algo que es quizás el hilo más delicado de todos los que hemos tocado hoy. La relación de una mujer fuerte con la soledad. No me refiero a la soledad que se padece, esa sensación de abandono, de invisibilidad, de no tener a nadie. Me refiero a la soledad que se elige. El tiempo que una mujer pasa consigo misma, sin compañía, sin ruido externo, sin la definición que otros le dan. La soledad como espacio sagrado donde puede escucharse a sí misma. Muchas mujeres tienen una relación muy complicada con este tipo de soledad. Algunas la temen porque han aprendido que cuando están solas con sus pensamientos, lo que aparece es una voz muy crítica que no quieren escuchar. Otras la desean, pero no se permiten tenerla porque sienten que sería egoísta tomar tiempo para sí mismas cuando hay tantas necesidades de los demás que atender. Y otras simplemente nunca la han experimentado de manera consciente porque el mundo moderno ha llenado todos los espacios en blanco con ruido. En la tradición Zen existe la práctica del Zazen, que es una forma de meditación sentada donde no se hace nada. Literalmente no se hace nada. No se visualiza, no se repite un mantra, no se piensa en nada en particular. Solo se está sentada, presente. Y los maestros dicen que en ese no hacer aparece algo que el hacer constante nunca puede generar claridad. Porque la claridad no es algo que se produce, es algo que emerge cuando dejas de generar tanto ruido que no puedes escucharla. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana en silencio contigo misma, sin propósito productivo, solo siendo muchas personas en el mundo moderno? La respuesta honesta es casi ninguno. Y eso es problemático no solo por razones filosóficas, sino por razones muy concretas de bienestar mental. Los estudios muestran consistentemente que las personas que tienen alguna forma regular de tiempo en silencio consigo mismas tienen mayor claridad en sus decisiones, mayor capacidad de regulación emocional, mayor sentido de bienestar subjetivo.
y menor reactividad ante el estrés. Una mujer fuerte y feliz no le tiene miedo a su propia compañía. Sabe que en esa compañía hay algo de valor. Que el silencio con una misma no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio que tiene su propia riqueza. Una riqueza que no puede encontrarse en ningún otro lugar porque es exclusivamente tuya. Quiero hablar ahora de algo que también me parece crucial y que conecta con varios de los secretos que hemos tocado. La relación de una mujer fuerte con el cambio, con la impermanencia de las cosas. Una de las enseñanzas más centrales del budismo es el concepto de anicca, que significa impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece tal como está. Y el sufrimiento, según esta filosofía, nace en gran medida de resistir esa impermanencia, de aferrarnos a lo que inevitablemente va a cambiar, a las personas, a las etapas de la vida, a las versiones de nosotras mismas que un día fuimos y que ya no somos. Heráclito, el filósofo griego, decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. El río cambia, la persona cambia. El encuentro es siempre único e irrepetible. Y hay algo profundamente liberador en esa idea cuando se la abraza de verdad en lugar de temerla. Una mujer fuerte no construye su seguridad en las cosas que no pueden cambiar porque nada puede no cambiar. Construye su seguridad en su capacidad de adaptarse, de crecer, de encontrar significado en cada nueva etapa, incluso cuando esa etapa no fue elegida. La menopausia, por ejemplo, que en nuestra cultura frecuentemente se presenta como algo que hay que combatir, como un declive que hay que retrasar a cualquier costo. En la tradición japonesa y en muchas culturas indígenas se ve como un umbral, como el comienzo de una etapa en que la mujer deja de gastar su energía en dar vida afuera y empieza a dar vida adentro, a profundizar, a sanar, a transmitir, a ser la anciana sabia que tiene la autoridad moral de decir lo que los jóvenes todavía no pueden ver. No digo esto para romantizar el proceso biológico ni para ignorar las dificultades reales que lo acompañan. Lo digo para señalar que la manera en que interpretamos las transiciones determina en gran medida cómo las vivimos. Una mujer que ve cada cambio como una pérdida, vive cada cambio como un duelo. Una mujer que puede ver cada cambio también como una apertura, como una puerta que se cierra y otra que se abre, tiene la capacidad de encontrar en las transiciones algo que las mujeres que solo ven pérdidas nunca pueden ver. ¿Qué está cambiando en tu vida ahora mismo? ¿Qué etapa está terminando o qué etapa está comenzando? ¿Cuál es la historia que te estás contando sobre ese cambio? ¿Es una historia de pérdida o puede ser también una historia de transformación? Recuerdo una historia que leí hace muchos años sobre una mujer japonesa mayor que había sido geisha en su juventud y que en sus últimos años decía que la vejez le había devuelto algo que la juventud no podía darle. La libertad de ser exactamente lo que era, sin necesidad de agradar, sin necesidad de ser bella para la mirada de nadie, sin necesidad de justificarse. Decía que se sentía por primera vez completamente libre, completamente entera. No tenemos que esperar a ser ancianas para encontrar esa libertad, pero podemos aprender de las que ya la encontraron que la libertad no está necesariamente donde creemos que está. No está al final de la lista de logros. No está cuando finalmente tenemos el cuerpo que queremos, la relación que imaginamos, el dinero que calculamos necesario. Está en el momento en que dejamos de negociar con nosotras mismas y empezamos a habitarnos de verdad. Ahora quiero hablarte de algo muy concreto que tiene que ver con la manera en que una mujer fuerte construye su vida cotidiana. Porque la filosofía sin práctica es solo entretenimiento intelectual. Y lo que queremos aquí no es solo pensar diferente, sino vivir diferente. En Japón existe el concepto de Kaizen, que significa mejora continua. Es un principio que se aplicó originalmente en el contexto industrial después de la Segunda Guerra Mundial y que transformó la economía japonesa. Pero su aplicación a la vida personal es igualmente poderosa. Kaizen no pregunta ¿cómo puedo transformarme completamente de un día para otro? Pregunta ¿qué pequeña mejora puedo hacer hoy? ¿Qué 1% mejor puedo ser en algo específico? El cerebro humano, contrariamente a lo que a veces creemos,
no responde bien a los cambios drásticos. Los cambios drásticos generan resistencia. El sistema nervioso los percibe como amenazas y activa mecanismos de defensa. Pero los cambios pequeños, acumulados con constancia, no generan esa resistencia. Se cuelan por debajo del radar y van transformando los hábitos, la perspectiva, la identidad, de una manera que a veces solo se nota cuando miras hacia atrás desde cierta distancia y ves cuánto has cambiado. Una mejora del 1% al día. Eso es lo que propone el Kaizen. En un año, alguien que mejora un 1% cada día es 37 veces mejor de lo que era al principio. No porque haya hecho esfuerzos titánicos, sino porque ha mantenido la constancia de un esfuerzo pequeño, honesto y repetido. ¿En qué áreas de tu vida podrías aplicar esto? No pienses en grandes cambios, piensa en lo más pequeño posible. El vaso de agua que podrías tomar cada mañana antes de mirar el teléfono, los 5 minutos de silencio que podrías proteger cada día, la frase amable que podrías decirte antes de dormir en lugar de hacer el inventario de todo lo que salió mal, la llamada que podrías hacer a alguien que quieres y que extrañas, la página de un libro que podrías leer aunque sea solo una, pequeño, constante, honesto. Eso es lo que construye una vida. No los gestos grandiosos de los que todos hablan, los pequeños actos invisibles que nadie ve pero que tú sientes en tu interior como ladrillos que van formando algo sólido. Antes de avanzar hacia el final de este recorrido, quiero que en la descripción de este video encuentres los ebooks que hemos desarrollado como compañeros de este proceso. Hay uno en particular que trabaja específicamente con el Kaizen aplicado a la vida interior de la mujer, con una guía de pequeñas prácticas diarias que van exactamente en la dirección de lo que hemos estado hablando hoy. No son ejercicios complicados, son gestos pequeños que si los mantienes, se convierten en la estructura desde la cual tu vida empieza a cambiar. Lo encuentras en la descripción. Quiero hablar ahora de algo que muchas mujeres rara vez tienen la oportunidad de explorar con profundidad: su relación con la espiritualidad y el sentido. No estoy hablando de religión, aunque si la religión es parte de tu vida puede ser un recurso poderoso para lo que voy a decir. Estoy hablando de algo más amplio, de la necesidad humana fundamental de sentir que la propia existencia tiene un significado que va más allá de la mera supervivencia y la consecución de objetivos, de la búsqueda de algo que trasciende el yo individual, de la experiencia, aunque sea intermitente, de pertenecer a algo más grande. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis y que fundó la logoterapia, escribió que el ser humano puede soportar cualquier cómo, si tiene un porqué. Su observación en las condiciones más extremas del sufrimiento humano fue que lo que determinaba si alguien sobrevivía no era solo la constitución física o la suerte, era la capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento. Una mujer fuerte y feliz no necesita que todo en su vida sea fácil o placentero para mantener su equilibrio. Necesita un sentido, un hilo de significado que atraviese las experiencias buenas y malas y les dé una coherencia que permita sostenerlas. Ese sentido puede venir de muchos lugares. Para algunas, viene de la fe religiosa. Para otras, de la conexión con la naturaleza. Para otras, del arte. Para otras, del amor a sus hijos o a su comunidad. Para otras, del trabajo que sienten que tiene un impacto. Para otras, del simple hecho de estar presentes de manera plena en la cotidianidad. No hay una fuente de sentido correcta y universal. Pero la ausencia de sentido sí tiene consecuencias universales. Es lo que Frankl llamaba vacío existencial. Esa sensación de vacío y falta de dirección que en su forma más leve se manifiesta como tedio o ansiedad y en su forma más severa puede convertirse en depresión. ¿Tienes un hilo de sentido en tu vida? Puedes nombrarlo, aunque sea aproximadamente. ¿Sientes que lo que haces con tu tiempo, tu energía, tu presencia, contribuye a algo que tiene valor más allá del beneficio inmediato? Si la respuesta es no o no sé, eso no es una condena, es una invitación a explorar, a preguntar, a moverse, aunque sea en pequeñas direcciones, hacia lo que podría darte ese hilo. Y si la respuesta es sí, te invito a preguntarte si realmente estás viviendo desde ese sentido o si lo tienes identificado,
pero lo has colocado en un estante mientras atiendes las urgencias de cada día. Porque el sentido no se vive solo con la mente, se vive con el cuerpo, con las elecciones, con el tiempo, y una mujer que sabe lo que le importa, pero vive una vida que no refleja para nada. Ese saber está viviendo en una división interna que con el tiempo se convierte en sufrimiento. Quiero compartirte una historia. Hay una mujer a la que conocí en uno de los talleres que damos sobre estas filosofías. Tenía 52 años, trabajaba en un empleo que le pagaba bien pero que la hacía sentir invisible. Tenía relaciones que funcionaban pero que no la nutrían de verdad. Y por las noches antes de dormir sentía lo que ella describía como una tristeza sin nombre. No tenía razones objetivas para estar triste, decía. Tenía lo que siempre le dijeron que debía querer. Pero algo estaba apagado. En el taller comenzamos a trabajar con la pregunta del Ikigai. Le pregunté qué era lo que hacía cuando perdía la noción del tiempo. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que dibujaba. Que de niña había dibujado toda su vida, pero que en algún momento cuando decidió ser práctica lo había dejado, que no dibujaba desde hacía casi 20 años. La invité a que empezara de nuevo, no para convertirse en artista, no para hacer de ello una carrera, solo para recuperar eso que era suyo. Me escribió meses después para decirme que cada mañana se levantaba media hora antes de lo habitual para dibujar en silencio, que esa media hora era suya de una manera que no había experimentado nada en mucho tiempo, que algo en su interior se había despertado y que eso no había cambiado su trabajo ni sus relaciones de un golpe, pero había cambiado la manera en que se sentía en ellos. Porque alguien que tiene algo suyo, algo que pertenece solo a ella, tiene una reserva interior que el mundo no puede tocarle. ¿Qué es lo que has dejado de dibujar tú? ¿Qué es lo que fue tuyo en algún momento y que el camino de ser responsable, ser práctica, ser para los demás fue dejando atrás? Nunca es demasiado tarde para recuperarlo. Ahora quiero hablarte de la gratitud. No la gratitud superficial de las listas de 3 cosas buenas del día que se recomiendan en todos los libros de autoayuda y que funcionan solo si se practican con profundidad real y no como otro ítem en la lista de pendientes. La gratitud profunda, la que cambia la manera en que se percibe la realidad. En la neurociencia se sabe desde hace años que el cerebro tiene lo que se llama un sesgo de negatividad. Evolutivamente, prestar más atención a las amenazas que a las oportunidades fue adaptativo. Los ancestros que ignoraban los peligros no sobrevivían para pasar sus genes. Pero en el mundo moderno, donde la mayor parte de nuestros peligros no son físicos, sino emocionales y sociales, ese sesgo de negatividad hace que tendamos a recordar más los momentos malos que los buenos, a notar más lo que está mal que lo que está bien, a habituarnos rápidamente a las cosas buenas y seguir sintiéndolas con toda la intensidad solo cuando desaparecen. La práctica de la gratitud, cuando es genuina y consistente, contrarresta ese sesgo, no eliminándolo, porque es una tendencia biológica que no puede eliminarse, sino creando un contrapeso consciente, entrenando la atención para que note también lo que está bien, para que registre también los momentos de belleza, de conexión, de calma, de abundancia, que de otra manera pasarían desapercibidos. Pero la gratitud que tiene ese efecto no es una gratitud de listado, es una gratitud de presencia. Es la capacidad de detenerte en un momento y realmente sentirlo. El sol en la cara durante un minuto, la risa de alguien que quieres, el sabor de algo que te gusta, el alivio de terminar algo que costó. La belleza de un cielo que está ahí todos los días y que rara vez miramos. Los monjes zen dedican años a aprender a ver lo ordinario con ojos nuevos, porque lo ordinario es todo lo que tenemos. La vida extraordinaria no está hecha de momentos extraordinarios, está hecha de momentos ordinarios que se viven con una atención extraordinaria. Y esa atención es algo que se puede cultivar, se puede aprender, se puede elegir. Quiero hablar de algo que también está relacionado con la fortaleza de una mujer y que tiene que ver con cómo ella se cuenta su propia historia. Todos vivimos dentro de una narrativa sobre quiénes somos. Una historia que empieza en la infancia, que se va construyendo con las experiencias que tenemos y con la interpretación que hacemos de esas experiencias y que en muchos casos se vuelve tan familiar que ya no podemos distinguir entre la historia y la realidad, entre la interpretación y los hechos. Una de las cosas más poderosas que puede hacer una mujer
es tomar conciencia de la narrativa en la que vive y preguntarse si esa narrativa la sirve. No si es verdadera en el sentido de que pasó algo, sino si la interpretación que construyó sobre esas cosas que pasaron la ayuda a avanzar o la mantiene atascada. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y construir narrativas completamente distintas sobre ella. Una experiencia de rechazo puede convertirse en la narrativa de que no soy suficientemente buena para nadie, o puede convertirse en la narrativa de que esa relación no era para mí y hay algo mejor esperándome. Ambas son interpretaciones. Ninguna es la única posible. Y cuál elegimos habitar hace una diferencia enorme en cómo nos sentimos y en lo que hacemos a continuación. Esto no es pensamiento positivo forzado. No se trata de negar lo que fue doloroso ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que tienes más poder sobre la historia que te cuentas de lo que crees. Que puedes ser la autora de tu propia narrativa en lugar de solo su personaje. Que puedes decidir qué papel juegas en la historia de tu propia vida. ¿Eres la protagonista que crece y aprende y avanza a pesar de las dificultades? ¿O eres la víctima de una historia escrita por otros? Los japoneses tienen una práctica llamada Naikan, que es una forma de meditación reflexiva, donde la persona se pregunta sobre sus relaciones desde 3 ángulos. ¿Qué recibiste de los demás? ¿Qué diste a los demás? ¿Y qué dificultades causaste a los demás? Esta práctica genera una perspectiva más equilibrada de la propia historia, una que incluye no solo lo que se sufrió, sino también lo que se recibió y lo que se dio. Y esa perspectiva más completa a menudo genera gratitud donde antes había solo resentimiento y compasión donde antes había solo juicio. No necesitas hacer Naikan de manera formal, pero puedes preguntarte con honestidad: ¿en la historia que te cuento sobre mi vida, hay solo lo que sufrí o también hay lo que recibí? ¿Hay solo mis errores o también mis logros? ¿Hay solo lo que perdí o también lo que gané? La historia completa siempre es más rica que la versión parcial que a veces elegimos contar. Llegamos ahora a un punto del que quiero hablar con mucho cuidado porque sé que puede tocar fibras sensibles. Y es la relación de una mujer fuerte con la ayuda, con pedir ayuda, con aceptar que no puede con todo. En nuestra cultura existe una glorificación extraña del sufrimiento en solitario. La mujer que todo lo aguanta sin quejarse, la que puede con todo, la que nunca pide, la que no necesita. Esa figura cultural ha hecho mucho daño porque ha convertido la vulnerabilidad en vergüenza. Ha hecho que muchas mujeres aguanten situaciones que no debería aguantar porque pedir ayuda les parece una señal de debilidad. Pero la filosofía oriental tiene una perspectiva completamente diferente. En el Zen hay un concepto llamado Sangha, que es la comunidad de practicantes, y se considera que el Sangha es uno de los 3 tesoros fundamentales del camino, junto con el Buda, que representa el potencial de la mente despierta, y el Dharma, que representa las enseñanzas, la comunidad, las relaciones, el apoyo mutuo, no como opcional, sino como esencial. Los seres humanos no somos islas, somos profundamente relacionales. Y la fortaleza no está en la capacidad de necesitar a nadie, sino en la capacidad de reconocer lo que necesitamos y buscarlo de manera honesta. Una mujer que puede decir, necesito ayuda, no es débil. Es más valiente que la que finge no necesitarla, porque reconocer la propia necesidad requiere una honestidad con una misma que pocas personas son capaces de tener. Esto también tiene que ver con la capacidad de recibir. Muchas mujeres son extraordinariamente generosas para dar, pero muy incómodas para recibir el cumplido que esquivan, la ayuda que rechazan, el regalo que minimizan. Recibir bien, con gracia, con gratitud real, es también una forma de respeto. Respeto hacia quien da y respeto hacia una misma que se permite reconocer que también merece recibir. Quiero hablarte también de algo que tiene que ver con la creatividad y su papel en la vida de una mujer fuerte. La creatividad no es un lujo reservado para artistas o personas con talento especial. Es una necesidad humana fundamental. La capacidad de crear, de dar forma a algo que antes no existía, de expresar lo que está dentro, es una de las cosas que más profundamente nos conecta con nuestra propia humanidad. En la tradición Zen, todas las actividades pueden ser prácticas creativas y espirituales al mismo tiempo. Arreglar flores,
escribir con pincel, cocinar, tejer, escribir en un diario, cantar, bailar. No importa si el resultado tiene calidad artística en el sentido convencional, lo que importa es el proceso de creación como espacio de presencia, de expresión, de contacto con algo interior que de otra manera no tiene salida. Tienes un espacio creativo en tu vida, algo que hagas donde el resultado no sea el punto, donde el proceso mismo sea el regalo, donde el criterio no sea si quedó bien, sino si estuviste presente mientras lo hacías. Si no tienes ese espacio, te invito a buscarlo. No tiene que ser grande, no tiene que ser público, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo y tiene que hacerse con el corazón puesto en ello. Quiero hablar ahora de la relación de una mujer fuerte con los sueños que no se cumplieron, con los duelos que a veces no terminamos de hacer, con las versiones de la vida que imaginamos y que no fueron. Todas tenemos eso. La relación que no sobrevivió, el hijo que no llegó o que llegó de una manera que no esperábamos, la carrera que quedó a medias, el sueño que tuvimos que abandonar por circunstancias fuera de nuestro control, el cuerpo que ya no es como fue, las personas que se fueron. En la cultura japonesa existe una práctica llamada mono no aware, que podría traducirse como la patencia de las cosas o la emoción de la impermanencia. Es una sensación que no es exactamente tristeza, sino algo más sutil. La emoción que surge al contemplar la belleza de algo precisamente porque es temporal. Las flores del cerezo, los sakura, que duran solo una semana y cuya caída es celebrada tanto como su florecimiento. El mono no aware es la capacidad de amar las cosas también en su final, de encontrar belleza en la pérdida sin que esa belleza niegue el dolor. Una mujer fuerte no es aquella que no llora sus pérdidas, es aquella que puede llorarlas de verdad, honrarlas y luego encontrar en sí misma la capacidad de seguir no olvidando, no fingiendo que no pasó, sino integrando, dejando que lo que fue parte de quien eres, sin que lo que ya no es te impida ser quien puedes ser. El duelo es un proceso, no un evento, y no tiene un plazo correcto, pero sí tiene un destino, la integración. El momento en que lo que perdiste se convierte en parte de tu historia, en lugar de seguir siendo la herida que define tu presente. Si hay algo que todavía no has llorado, algo que guardas sin querer mirar porque duele demasiado, te invito a que le hagas espacio. No tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo todo de una vez, pero negar el duelo no lo elimina. Solo lo pospone y lo alimenta en la oscuridad hasta que aparece disfrazado de otras cosas, de ira desproporcionada, de cierre emocional, de patrones que se repiten sin que entendamos por qué. El dolor que se mira de frente pierde parte de su poder. El dolor que se esconde mantiene todo el suyo. Quiero compartirte algunas palabras sobre algo que me parece crucial como fundamento de todo lo que hemos hablado hoy. La relación de una mujer con su propia mente. La mente es extraordinaria. Es capaz de crear belleza, de resolver problemas complejos, de imaginar futuros que no existen todavía, de amar con una profundidad que desafía cualquier explicación racional, pero también puede ser cruel. Puede crear escenarios de miedo que nunca ocurrirán. Puede repetir en bucle experiencias dolorosas del pasado hasta hacerte sentir que están ocurriendo ahora mismo. Puede susurrarte mentiras sobre ti misma con una convicción que parece irrefutable. Una mujer fuerte aprende a distinguir entre su mente y ella misma, a entender que los pensamientos que aparecen en su cabeza no son la verdad objetiva, sino interpretaciones, a veces sesgadas, a veces distorsionadas, a veces directamente falsas. Y que el hecho de que un pensamiento aparezca no significa que sea real, ni que haya que creerlo, ni que haya que actuar en función de él. En la meditación Zen, a los pensamientos se les llama a veces nubes en el cielo. El cielo es la conciencia, las nubes son los pensamientos, las nubes aparecen y desaparecen. A veces el cielo está oscuro y cubierto y parece que no hay nada más que nubes, pero el cielo sigue siendo cielo. La conciencia sigue siendo más vasta que cualquier pensamiento que aparezca en ella. Cuando te identificas completamente con tus pensamientos, cuando eres el pensamiento, la ansiedad, la autocrítica, la preocupación, entonces sufres exactamente tanto
como lo que el pensamiento dice que deberías sufrir. Cuando aprendes a observar el pensamiento, a decir, ahí está ese pensamiento otra vez, eso cambia. No porque el pensamiento desaparezca, sino porque ya no eres tú. Es solo un pensamiento y los pensamientos pasan. Esta es quizás una de las prácticas más liberadoras que existe y no requiere ser monje zen para desarrollarla. Requiere la disposición de empezar a observar tu propia mente con curiosidad en lugar de creerle todo lo que te dice sin cuestionarlo. Los momentos en que más nos hace falta esta capacidad son exactamente los momentos en que nuestra mente está más activa, cuando estamos asustadas, cuando estamos muy enojadas, cuando estamos abrumadas. Y paradójicamente, esos son también los momentos en que es más difícil recordar que podemos observar en lugar de reaccionar. Por eso es tan importante practicarlo en los momentos tranquilos, para que cuando llegue la tormenta, el músculo ya esté entrenado. Sé que hemos recorrido hoy un terreno muy amplio y muy profundo. Hemos hablado de la impermanencia y de la resiliencia, del cuidado de una misma y de los límites, de la identidad y la aprobación, de la presencia y el tiempo, de las relaciones y la soledad, de los errores y la compasión, del propósito y el ikigai, y de todo lo que los une, esa decisión fundamental de habitarse a una misma con honestidad, con cuidado, con la disposición de seguir creciendo aunque el camino sea a veces incierto. Quiero cerrar con algo que llevo muchos años pensando y que me parece que es la esencia de todo. Una mujer fuerte no es un ideal estático, no es una figura perfecta que ha llegado a algún lugar definitivo y que ya no necesita nada. Una mujer fuerte es un proceso vivo. Es alguien que ha decidido comprometerse con su propio crecimiento, no porque quiera ser perfecta, sino porque sabe que todavía hay más que puede ser, sentir, dar, crear, comprender. En la filosofía taoísta existe el símbolo del yin y el yang, que muchos conocen visualmente. Dos fuerzas que se contienen y se complementan dentro de un círculo. Lo que a veces se pasa por alto es que dentro de la parte oscura hay un punto de luz y dentro de la parte clara hay un punto de oscuridad. Esto no es solo simbolismo decorativo, es una enseñanza profunda. En la fortaleza hay vulnerabilidad y en la vulnerabilidad hay fortaleza. En la alegría hay algo de melancolía y en la tristeza hay semillas de crecimiento. Una mujer que puede abrazar esa complejidad en sí misma, que no se exige ser solo luz o solo sombra, que se permite ser todo el espectro de lo que es, esa mujer tiene una libertad interior que nada externo puede quitarle. Eso es lo que te deseo hoy. No perfección, no la vida sin problemas que a veces imaginamos como el destino al que debemos llegar para finalmente estar bien. Te deseo la capacidad de estar bien ahora con lo que tienes, con lo que eres, con lo que está aprendiendo a ser. Te deseo raíces que sostengan las tormentas que vendrán, porque siempre vendrán. Te deseo la gracia de saber que las grietas son donde entra la luz. Te deseo el valor de mirarte al espejo y reconocer a alguien digna de amor, de respeto, de la vida que desea. Y te deseo también algo más concreto, el valor de dar el siguiente paso. Aunque sea pequeño, aunque no sepas todavía hacia dónde te lleva, aunque tengas miedo, las mujeres más fuertes que he conocido en décadas de explorar estas filosofías no eran las que no tenían miedo, eran las que daban el siguiente paso aunque lo tuvieran. Tú puedes ser esa mujer. De hecho, en cierta manera, ya lo eres, solo que a veces lo olvidamos y por eso estamos aquí. Para recordárnoslo juntas. Si este video te llegó al corazón, si algo de lo que hemos hablado hoy resonó en un lugar profundo, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite, porque hay mujeres en tu vida que también están buscando esto, aunque quizás no sepan cómo nombrarlo. Y a veces el regalo más poderoso que podemos dar es señalarle a alguien el camino que nosotras también estamos aprendiendo a recorrer. Y si quieres ir más profundo, si quieres herramientas concretas, ejercicios guiados, materiales que te acompañen en este proceso de manera estructurada y con la profundidad que estas ideas merecen, encontrarás los ebooks en la descripción del video. Han sido cuidadosamente elaborados para ser compañeros de transformación real, no promesas vacías.
trabajo honesto, reflexivo, al ritmo que necesites. Están ahí esperándote. Gracias por estar aquí. Gracias por haberle dado tu tiempo y tu atención a algo que importa. Eso en sí mismo ya dice algo sobre la mujer que eres. Nos encontramos en el siguiente video.